presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Pesadumbre, conmoción y tristeza en las interminables filas para dar el último adiós a Francisco. Miles de personas se reunieron para rezar el rosario en la plaza de San Pedro tras la muerte del Papa Francisco. El patriarca de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, presidió la Santa Misa por Francisco en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Le diremos cuáles jefes de Estado estuvieron en el funeral del Papa Francisco. El Colegio de Cardenales suspendió las canonizaciones hasta esperar que haya un nuevo papa. La Embajada de la Santa Sede en México lanzó una página web para escribir mensajes de condolencia y afecto al Papa Francisco. Con gratitud y esperanza, México despidió a Francisco en la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe. Expreso Político de Nicaragua da el último adiós al Papa y afirma: fue un padre que no nos dejó solos. La vida es el don más precioso de Dios, esto lo aseguran los obispos de México, quienes se sumaron a la marcha por la vida. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos con afecto, es grato estar con ustedes como siempre. El Papa ha muerto. Pedimos a Dios por su descanso eterno, porque lo reciba en la gloria. Y hoy tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Marisa, pues es la noticia de la semana. Sí. Nos tomó por sorpresa la muerte del Papa porque pues esperábamos su renuncia. Claro. Ya su estado de salud era evidentemente frágil y esperábamos que en cualquier momento pudiera renunciar y pero pues no. lo sorprendió la muerte, ¿no? Así que hay sede vacante, la iglesia está acéfala, de aquí a que se reúna el Colegio de Cardenales en el cónclave de elección y elijan al sucesor de Francisco, el sucesor del apóstol Pedro, vicario de Cristo. ¿De qué murió el Papa Francisco? De derrame cerebral, colapso cardiovascular irreversible. Esas fueron las causas de su muerte, ocurrida a las 7:35 de la mañana del lunes de Pascua en el apartamento de la Casa Santa Marta. Así lo certificó el profesor Andrea Arcagnelli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el informe de defunción publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Recordemos también que el Papa, y así se presentó en el parte médico, tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía bilateral multimicrobiana, bronquiectasis múltiples, hipertensión y diabetes de tipo 2. La muerte del pontífice se comprobó mediante un registro de electrocardiograma tanatológico. Declaró, escribió también el doctor Arcagnelli, que las causas de la muerte, según su conocimiento y conciencia, son las que yo le he dado a conocer. Descanse en paz, pues, Francisco. Descanse en paz. Ahora vayamos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias del Papa, pues todas referentes a la muerte de Francisco y a la sede vacante. La iglesia está en sede vacante hasta que tengamos nuevo sucesor de Pedro. Comenzamos entonces y le informo que en las interminables filas de peregrinos que querían dar el último adiós a Francisco,
cuyo féretro ha reposado abierto en la Basílica de San Pedro, han aflorado sobre todo sentimientos como la pesadumbre, la conmoción y la tristeza. Dios se lo ha llevado demasiado pronto, aseguró Carmina, quien había acudido a Roma desde el sur de Italia para las celebraciones litúrgicas de Semana Santa y que tras la noticia de su muerte decidió alargar su estancia en Roma. Uno de tantos ejemplos de tantos peregrinos, ¿no?, que o han acudido a Roma para despedir al Papa o ya se encontraban allí y decidieron quedarse. La tarde del lunes 21 de abril, en la Ciudad del Vaticano se organizó un rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro tras la muerte del Papa Francisco ocurrida ese mismo día. Miles de católicos se congregaron para orar por el Santo Padre, quien falleció a los 88 años debido a complicaciones derivadas de una crisis médica sufrida a comienzos de la primavera. El cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, celebró la Santa Misa de Requiem por el Papa Francisco el miércoles 23 de abril en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Según informó el Patriarcado Latino de Jerusalén, la Eucaristía fue concelebrada por el cardenal Mikola Bichok, obispo eparcal de los santos Pedro y Pablo de Melbourne, de los ucranianos en Australia. Otro cardenal, quien, como el cardenal Pizzaballa, también participará en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Algunos de los jefes de Estado de todo el mundo anunciaron que asistirán al funeral del Papa Francisco el sábado 26 de abril en el Vaticano. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su esposa y primera dama, Melania Trump, Javier Milei, presidente de Argentina, la tierra natal del Papa Francisco, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, Emmanuel Macron, presidente de Francia, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no asistirá y enviará en su lugar a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Francisco falleció sin sufrimiento y con gran serenidad en su habitación de la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano. Según la reconstrucción de las últimas horas del pontífice que ha realizado el portal de noticias del Vaticano, Vatican News, el Papa descansó durante la tarde y cenó tranquilamente el domingo. Sin embargo, a las 5:30 del lunes 21 de abril comenzó a sentirse mal. Según el testimonio de los presentes, citados por Vatican News, ya acostado en su habitación, en el segundo piso de la Casa Santa Marta, el Papa hizo un gesto de despedida con la mano y después entró en coma. Falleció en paz poco más tarde, sin sufrimiento y con gran serenidad, así lo han relatado quienes lo acompañaron en sus últimos momentos, según información de Vatican News. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el sustituto para Asuntos Generales, el arzobispo de Peñaparra y el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, procedieron a sellar la habitación del Papa Francisco y los demás espacios que utilizaba en la Casa Santa Marta, donde falleció el lunes 21 de abril, así como en el Palacio Apostólico. El procedimiento de sigilio aplicado en los departamentos del Papa en el Palacio Apostólico y la Casa Santa Marta es una antigua tradición que consiste en sellar y asegurar los aposentos papales inmediatamente después del fallecimiento del pontífice. Su finalidad es proteger los documentos personales y garantizar una transición ordenada del poder en la Iglesia Católica. El último acto público del Papa Francisco fue una bendición al mundo entero en el domingo de Pascua, la bendición Urbi et Orbe, pronunciada desde la loggia de la Basílica de San Pedro, el mismo sitio donde fue presentado como Papa hace 12 años. Tras su fallecimiento, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó más detalles sobre sus últimas horas. Grazie, o gracias, fue una de las últimas palabras del Papa según los medios de la Santa Sede.
Se las dirigió a Massimiliano Strapetti, el enfermero del Vaticano que lo asistía personalmente en temas de salud desde 2022. Gracias por traerme de vuelta a la plaza, le dijo Francisco a Strapetti, quien lo había animado a saludar a la multitud desde el Papamóvil el domingo de Pascua, tras la tradicional bendición Urbi et Orbe. En su testamento, el Papa Francisco detalló su último deseo: ser sepultado en una tumba sencilla, sin ornamentación particular, y una nave lateral de la Basílica de Santa María la Mayor, cerca de la capilla dedicada al icono de la Virgen Salus Populi Romani, a la que tiene especial devoción. El Vaticano difundió el documento redactado en italiano por el propio pontífice el 29 de junio de 2022 en la Casa Santa Marta, su residencia del Vaticano. Mi vida y el ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por ello, pido que mis restos mortales descansen, esperando el día de la resurrección, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Se lee al inicio del texto. Nos dijo que rezaba por nosotros, nos bendijo y nos agradeció nuestras oraciones en su favor. Así lo relató el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, la última llamada del Papa Francisco el sábado 19 de abril por la noche, momentos antes de entrar a la Basílica de San Pedro para rezar con motivo de la vigilia pascual. El sacerdote, profundamente conmovido, explicó con detalle al portal de noticias Vatican News el último gesto de cercanía del Santo Padre para con ellos 2 días antes de morir. Los cardenales presentes en Roma decidieron suspender temporalmente todas las celebraciones de beatificación programadas hasta que sea elegido el nuevo Papa. Según informó el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, la decisión se tomó en el marco de la primera congregación general celebrada el martes 22 de abril, en la que participaron 60 purpurados. Hasta aquí el recuento de los sucesos tras la muerte del Papa Francisco. Hacemos una pausa. Al regresar, voy a tener el gusto de conversar con Luis Eduardo López Padilla acerca de este tema. Fíjese bien, 2 papas rivales. ¿Acaso en referencia al próximo cónclave? Una pausa y volvemos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para dar paso a la entrevista. Conversaré con Luis Eduardo López Padilla. Él es un gran analista y también un experto en temas de apariciones marianas y revelaciones de la Virgen María. Él recientemente publicó un libro que tiene un título muy atractivo, atrayente, se llama 2 papas rivales. Y entonces este libro versa sobre el siguiente cónclave. Y como estamos en un momento en el que la sede está vacante y esperamos un nuevo cónclave, pues busqué a Luis Eduardo para que nos hable al respecto. Luis Eduardo, bienvenido, gracias. Mi querido Roberto, gusto saludarte. Gracias por la invitación. Yo me acuerdo cuando salió esa película, Los 2 papas. Yo no la soporté. Me pareció una cosa verdaderamente deleznable e intolerable. Y pensé, ¿cómo no hay una manifestación formal por parte de la Iglesia? Y luego me di cuenta, no, es que a Francisco le gustó mucho la película. Sí. Le gustó mucho. Pero pensé en Benedicto, en lo triste que ha de haber estado. No son rivales ellos dos, ¿no? No lo fueron. Ya sabemos no lo fueron nunca. Ya sabemos lo que sucedió. O sea, uno renunció. Papa emérito, quizá muy poco feliz el término Papa emérito, quizá lo más propio hubiera sido hablar de un obispo emérito.
el obispo de Roma emérito, no papa emérito, y tampoco quedarse vestido de blanco, y tampoco tener el anillo papal, y tampoco vivir a unos metros de donde estaba el papa en funciones, que era Francisco. Eso fue poco feliz, amén de que todo lo que rodeó el tema de la renuncia y todo lo que se dio a lo largo de los 10 años con la coexistencia de los dos papas. Pero nunca fueron enfrentados, nunca fueron rivales, pudieran tener formas distintas de ver la iglesia, pero eso es otra cosa, pero no una rivalidad en lo que estuvieran disputando el trono de Pedro. Eso nunca ocurrió. Nosotros queríamos que fuesen rivales. Nosotros los hicimos rivales en algún momento, pero tal rivalidad entre ellos nunca la hubo. No, nunca la hubo. No. Sí, los seguidores de Francisco, que de alguna manera lo apoyaban sobre cierta línea, y los de Benedicto, más conservadores, sobre otra línea. Entonces hubo más una división, valga la expresión, de seguidores de un papa y de otro, pero no tanto de los papas. De hecho, cuando las pocas veces que apareció Benedicto con Francisco, pues siempre estableció su fidelidad al romano pontífice, que era Francisco. A ver, se me van los nombres, pero hubo un papa que mandó desenterrar a un antecesor suyo. Así lo es. Sentaron en una sede, juzgaron el cadáver. Y lo otro lo tiró al Tíber. Pero antes le amputaron 3 dedos con los que impartía la bendición. Digo, más rival no se puede ser ya. Así es. Que eso, ¿no? Sí. En la historia de la Iglesia ha habido papas, como tú bien dices al principio, buenos, muy buenos, santos, otros no tanto, y otros muy malos. Y ya Dios los juzgará. Malos de moral, malos de moral, porque al final hay que tener en cuenta que cuando Cristo le dice a Pedro, yo he rogado por ti, he rogado a mi Padre, Jesús, he rogado a mi Padre, para que tu fe no desfallezca, y una vez tú convertido, confirma en la fe a tus hermanos, ahí se está hablando de que va a asegurarse la fe incólume que lleva 2000 años de existencia, y por eso la Iglesia está ahí dentro de sus dificultades, sigue ahí firme, pero no le prometió la caridad. Es decir, la caridad es un asunto, o sea, la moral, la vida espiritual de cada romano pontífice, pues tiene que, como tú y como yo, llevarla adelante para poder salvar el alma. O sea, no tiene garantizada ningún papa o cardenal o obispo la vida eterna con Dios si no se la gana con sus méritos propios. Sí. Mira, de un artista, de un pintor, un escultor, un cantante, podemos esperar que cante bien, que pinta bien, que esculpa bien. Así no es. vamos a estar exigiendo conductas morales adecuadas. Es correcto. De un jefe de Estado, que administre bien, que gobierne bien. Ya si el señor es un inmoral, no está en él serlo o no, pero a quien sí se le exige es al vicario de Cristo en la tierra. Así es. Él tiene que tener una conducta moral y además reafirmar la fe, de la cual es depositario, para que convertido, una vez él pueda convertir a sus hermanos, no pueda hacer luz en todo momento en la Iglesia, y más en este tiempo. Luis Eduardo López Padilla sostiene él, me lo dijo, que habrá muy pronto 2 papas rivales, enfrentados. Es decir, tú ves venir porque se te antoja pensarlo, o porque investigaste, o porque tienes información de que, como para asegurar que en el próximo cónclave va a haber un cisma. A ver, como lo he dicho muchas veces, yo no soy vidente, soy televidente, yo no soy profeta, pero sí he estudiado durante 37 años las mariofanías, como tú bien apuntaste, mariófano, estudioso de las apariciones y mensajes de la Santísima Virgen. Entonces, haciendo un estudio puntual de auténticas revelaciones privadas y fundamentado en la Sagrada Escritura, particularmente en el Apocalipsis, donde Juan ve a 2 mujeres, una mujer vestida del sol, capítulo 12, y una gran ramera, una prostituta que fornica con los reyes de la tierra, capítulo 17, los padres de la Iglesia han visto en esta mujer, en un sentido, a la Santísima Virgen, pero en otro sentido han visto a la Iglesia. Entonces Juan está viendo 2 iglesias, una mujer vestida del sol y una prostituta. Entonces, a ver, la Santísima Virgen, la mujer vestida del sol. ¿Y la prostituta? ¿El demonio? No, ¿el anticristo? Una falsa virgen, una falsa virgen. Ajá. Lo que pasa es que propiamente no le acomoda el término
de la mujer vestida del sol, porque tú te acordarás que capítulo 12 dice que gime dolores de parto. Y la Santísima Virgen, por ser inmaculada, por no tener pecado original, no tuvo dolores de Claro, parto. y no gime. Entonces, en un sentido análogo, se habla de María, capítulo 12, como la iglesia, versus una falsa iglesia, capítulo 17, que es una mujer vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y cardenales, que de una copa de oro bebe la sangre de los mártires, se emborracha y está encima de una bestia que tiene 7 cabezas, que simboliza la ciudad de Roma. Entonces, en base a esto y en base a una serie de revelaciones privadas, como la de Fátima, que en el año 2000 se da a conocer una visión, que ya aquí algunas veces se ha comentado en programas anteriores, donde ve Lucía a un obispo vestido de blanco, y agrega ella, teníamos el presentimiento de que fue el Santo Padre, y luego ve al Santo Padre salir de una ciudad medio en ruinas, tambaleante, con paso inseguro, donde luego es asesinado en una montaña y tras él mueren sacerdotes, obispos, religiosos y laicos de cualquier condición. Entonces ahí Lucía pareciera que está hablando de dos, un obispo vestido de blanco y luego del Santo Padre, que de hecho algunos, haciendo una interpretación en mi propia lectura errada, veían a estos dos, a Francisco y a Benedicto. Entonces, la iglesia, que es santa, tú lo sabes muy bien, que es divina por su fundador, por sus medios, está pasando una terrible crisis. Está profetizado que la iglesia tiene que pasar las mismas etapas que pasó su fundador, un ministerio público, una pasión, una muerte aparente, para luego renovar, resucitar, como Cristo resucitó del sepulcro. Si alguien ahorita te dice, ¿cuál crisis? ¿Cuál crisis? ¿En cuál crisis está la iglesia? Yo diría, oiga, usted no se ha enterado de Así nada, es. ¿no? Así es. Está usted muy despistado. Es una crisis que abarca muchos ámbitos: crisis moral, crisis espiritual, crisis religiosa, crisis de fe, crisis litúrgica, crisis doctrinal, o sea, abusos. Crisis de identidad en los sacerdotes. Es toda una, sí, es correcto, es toda una división entre sacerdotes y obispos y cardenales. Entonces, hay dos elementos que hoy en día podemos concretar para poder afirmar esta pregunta que tú me haces, de que en el siguiente cónclave veríamos lastimosamente una apostasía en la cumbre de la iglesia, en la que quedaría dividida en dos bandos, y cada bando escogería su propio papa. Anda. Y estamos hablando ahí precisamente de estas revelaciones en donde surgirá una disputa entre dos papas y que va a provocar, como dice el cardenal Chiappi, que decía, o Chiappi, que decía, el secreto de Fátima habla de la apostasía que saldría de la cúspide de la iglesia. Entonces, serían dos iglesias, o sea, la iglesia se divide en dos y cada uno nombraría a su propio papa. Y estaríamos viviendo una división que en este momento, con el sínodo de la sinodalidad, donde se le permite a los laicos opinar y ver por dónde debe ir la iglesia, lo cual ha provocado división entre obispos y cardenales. Y luego, lamentablemente, con el documento de diciembre del año pasado, la fiducia súplicas, que tú hiciste un programa al respecto, donde ha habido una animadversión muy, muy abierta y muy clara de parte de, sobre todo, obispos y cardenales africanos y de otros muchos más, incluso nombrados por Francisco, donde no están de acuerdo que en esta haya una bendición. A adúlteros y a los que practican la misma sexo. Para acabar pronto, ¿no? No se puede bendecir el pecado. Bendecir el pecado, había dicho el cardenal Ladaria, y el cardenal Víctor Fernández viene y dice, ¿cómo lo no? Contrario. Claro que sí se puede. Así es. Si esto no son dos cardenales enfrentados. Así es una división que además viene ya dándose de mucho tiempo atrás. O sea, no es ahora. Si tú recuerdas, y nos tocó vivir eso, en el Concilio Vaticano II, la iglesia entró casi dividida y salió más dividida. Pero yo estaba muy pequeño. Tú estabas muy pequeño, yo no había nacido. Yo casi no nacían mis papás. Así es. Entonces, ya había una división a partir del Vaticano II. Y esta división se ha ido acrecentando cada vez más y hoy es
bueno, es pública, porque hay cardenales que salen a decir y a denostar al Papa y a denostar al hermano cardenal y al otro cardenal. Entonces la situación, yo veo dos puntos de inflexión muy importantes. El sínodo de la sinodalidad, que todavía falta que concluya este 2024, a ver con qué sorpresas, y luego este documento muy, muy lamentable del cardenal del dicasterio de la Doctrina de la Fe, pues Monseñor Fernández, ¿verdad?, que quiere pretender bendecir un pecado. No se puede bendecir un pecado, o sea, es decir, no hay forma. Tendría que decirle a las personas, ¿estás dispuesto a convertirte? Sí, confiésate, te confiesas, y ya que te confesaste, entonces te doy la bendición. Sería, digamos, la salida, pero en realidad no son tanto los que practican la homosexualidad, sino más bien los que viven en situación irregular, los que podría beneficiarse con esto, pero tiene que haber un propósito de conversión y de enmienda. Pero mira, lo más delicado es que sabemos que no es él, sino que el Papa piensa como él. O que él piensa como el Papa. O sea, esto es lo que es más delicado. Pareciera que el Papa quiere llamar, porque él decía, no, los pecados no se circunscriben de la cintura para abajo. Lo cual tiene razón. Hay otros pecados también muy graves de murmuración, de juicio crítico, de falta de caridad. Pero el problema es que la confusión se ha hecho presente. Entonces falta luz, falta claridad para reafirmar cuál es la doctrina verdadera. Aunque el documento Fiducia sí ratifica lo que es el matrimonio católico y lo deja en claro, que es la unión de un hombre y una mujer, luego entra en una tesitura de bendiciones litúrgicas, pastorales. Es confuso el documento, y eso ha provocado la división de obispos y cardenales, incluso nombrados por el propio Francisco, que no están de acuerdo. Eso está preparando el terreno para el momento del siguiente cónclave, que además está vinculado a otras profecías, Roberto, no es solamente una, o sea, hay otras privadas que se desembocan en esta división. Sí, pero además, mira, no era el momento ni era necesario. ¿Tú te imaginas al prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el nombre auténtico, sacando un documento diciendo, fíjense ustedes que los perros no van al cielo? Claro. ¿Y a qué viene eso? Todo su documento? Así es. Todo esto que puede decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así es. Sí, o sea, ya lo sabemos. Es correcto. ¿Y luego qué? Así es. ¿No? Todo para Así decir, es. hay que bendecirlos. Así Bueno, si toda esta historia era para esa cosa, así es. ¿qué es lo que tiene tan preocupado? Así es. Y el problema, Roberto, que yo veo es que anteriormente la vigilancia contra el Papa Francisco era muy velada, es más de laicos, de grupos, pero a raíz de ese documento ya no fueron grupos de laicos, sino ya fueron cardenales, y sobre todo la Conferencia Episcopal Panafricana prácticamente estuvo en contra. Y entonces tú estás viendo un cónclave de todos ellos juntos. El agua y el aceite. Exacto. Y el agua y el aceite van a tener que elegir a uno. Aunque no elegir a uno. Y ahí donde va a dar la situación, donde el demonio va a querer enfatizar esa desunión como parte del humo que ha entrado lamentablemente dentro de la Iglesia, como lo dijo Pablo VI. Esto para ti es inminente, o sea, es el próximo cónclave rasgará a la Iglesia en dos. Así es, a la muerte de Francisco. ¿Cuándo va a ser? Pues solo Dios lo sabe, pero no tardará mucho. No, pues todo apunta por la edad del Papa, su estado de salud. No, pero además es que él lo ha dicho. Sí. O sea, él lo ha dicho varias veces. Así es, así es, entonces... Mire, este es un tema inquietante. Si usted quiere saber más sobre este tema, le tengo una sorpresita, mire. Papas Rivales, el nuevo libro de Luis Eduardo. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? No, ese es más de un año. Más de un año para escribirlo. Ya está publicado. Ya está publicado, sí, ya está publicado. Dice aquí, apostasía en la cumbre de la Iglesia hará que se divida en dos bandos. Y aclara, este libro no se refiere a los dos papas que coexistieron durante casi 10 años en el Vaticano debido a la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco. Estamos revelando múltiples profecías que anuncian que el futuro inmediato de la Iglesia será en extremo desolador. Oye, dame una conclusión en medio minuto. Papas Rivales. Que la Iglesia, dentro de su situación humana de división, de pecado, de confusión, de indisciplina que estamos viviendo, no solo a nivel de clericales, sacerdotes, órdenes religiosas, sino también de grupos laicos, tenemos que mirar más hacia arriba y no dejar de
de recordar que María, así como estuvo al pie de la cruz de Jesucristo, está también y estará al pie de la cruz de su iglesia, de la que es madre. Entonces, acojámonos a María, abandonémonos en María y sigamos esa luz que el Padre Eterno ha puesto, que es la Santísima Virgen, para saber por dónde caminar en esos tiempos de oscuridad que vendrán a la iglesia, con esperanza que al final su corazón inmaculado triunfará. Luis Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Como decía el Papa Santo Juan Pablo II, si viviamo, vediamo. Así es. Si vivimos, veremos. Veremos. Así es. Muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Hago una pausa, queridos amigos radioescuchas, y regresamos con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer y en más noticias referentes a la muerte de Francisco. Se ha dado a conocer el testamento que él escribió el 29 de junio de 2022. Testamento en el que él determina dónde ha de recibir sepultura, pues en aquel momento cuando su muerte ocurriese, ¿no? Lo leo textual, dice así: en el nombre de la Santísima Trinidad, amén. Sintiendo que se acerca el ocaso de mi vida terrena y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria solo en cuanto al lugar de mi sepultura. Mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por tanto, pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano al que acudía en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico para encomendar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados. Pido que se prepare mi sepulcro en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina, donde se encuentra el icono de la Salus Populi Romani, y la Capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el anexo adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular, y con la única inscripción Franciscus. Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto, que será transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y para la cual he encargado las oportunas instrucciones al arzobispo Rolandas Macricas, comisario extraordinario del capítulo liberiano. Que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Santa Marta, 29 de junio 2022, Francisco. Pues ahí está el testamento del Papa. Vamos a avanzar. Tenemos para usted noticias de México y de América. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. La Nunciatura Apostólica en México, Comisión Diplomática Vaticana similar a una embajada, lanzó una página web para que los fieles católicos pudieran expresar sus condolencias tras la muerte del Papa Francisco. La página fue lanzada el 22 de abril. La página web condolenciaspapafrancisco.mx invita a todos los fieles y a quienes deseen unirse en oración a compartir su mensaje de condolencia y afecto en honor al Papa Francisco. En Más de México le informó que cientos de fieles se congregaron a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe en su basílica de la Ciudad de México para agradecer por el pontificado de Francisco y orar por el descanso de su alma. La jornada estuvo marcada por la Santa Misa solemne que fue presidida al mediodía por el cardenal Carlos Aguiarretes, arzobispo primado de México, quien durante la homilía recordó que el Papa Francisco vivió su ministerio como buen sucesor de Pedro. La tarde del martes, mientras el cuerpo del Papa Francisco era venerado en privado en Roma, referentes religiosos de los distintos credos presentes en Argentina se congregaron en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para ofrecer un encuentro de oración interreligiosa por el eterno descanso del Santo Padre.
quien tuvo entre las prioridades de su papado el diálogo entre las distintas religiones. En nombre de la Iglesia Católica, estuvieron presentes el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Marcelo Colombo, y el arzobispo local, Monseñor Jorge García Cuerva. En información procedente de la perseguida Nicaragua, le informamos que los católicos del país que sufren la feroz persecución de la dictadura de Daniel Ortega y de su mujer y copresidenta Rosario Murillo, dieron el último adiós al Papa Francisco, refiriéndose a él como un padre que no nos dejó solos. En efecto, Félix Maradiaga, expreso político y presidente de la Fundación Libertad, recordó al Papa Francisco como un pastor cercano, profundamente humano, que nunca olvidó a los que sufren y que tuvo palabras valientes para denunciar la injusticia, la persecución y el exilio. Nuestra iglesia en Nicaragua, perseguida, silenciada y muchas veces olvidada, encontró en él a un padre que no nos dejó solos nunca. Los obispos de México alentaron a todos los católicos a participar en la Marcha por la Vida que tendrá lugar en Ciudad de México el próximo 3 de mayo. En un videomensaje, Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca, alentó a asistir con sus familias, con sus comunidades parroquiales, con sus grupos y movimientos. Unamos nuestras voces para que podamos celebrar y defender el don sagrado de la vida. La marcha, que partirá a las 10 a.m. del Monumento a la Revolución. En información que nos viene de Estados Unidos, le damos a conocer que Nalin Haley, hijo de la ex candidata presidencial estadounidense Nikki Haley, fue recibido en la Iglesia Católica el Domingo de Ramos. Como padres, Michael y yo siempre oramos para que nuestros hijos tuviesen fe y una relación con Dios, publicó Nikki Haley en sus redes sociales. Hoy nos sentimos muy orgullosos de apoyar a Nalin en su camino de fe cuando fue confirmado en la Iglesia Católica y recibió su primera comunión, así lo expresó sobre su hijo. El arzobispo de Bogotá, en Colombia, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, invitó en su mensaje de Pascua de Resurrección a dar 3 pasos que permitan construir el futuro y dar esperanza al país. El primer paso es el de cuidar. Pasar del descuido de la familia, descuido del medio ambiente, descuido de las relaciones interpersonales, a pasar a cuidar. El segundo paso, dijo que es necesario que pasemos de una palabra agresiva a una palabra constructiva. Y el tercero es pasar de la soledad del individualismo, del protagonismo individual, a construir colectivamente, a estar juntos, a vivir la fraternidad. En más noticias acerca de Nicaragua, le informamos ahora que el obispo Silvio Báez compartió desde el exilio donde se encuentra un mensaje de esperanza el Viernes Santo a 7 años de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua, reprimidas brutalmente por la dictadura de Daniel Ortega, que ha emprendido una feroz persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El amor fue crucificado para hacerse presente en todas las cruces y en todos los crucificados del mundo, escribió el obispo Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, mediante su cuenta de X. A raíz del proyecto de ley que busca aprobar la eutanasia en Uruguay, el obispo de Maldonado, Punta del Este, Minas, Monseñor Milton Trocoli, aseguró que hay otras posibilidades legisladas que ayudan más a una muerte digna, que seguir fomentando leyes que promuevan la muerte. De esta manera, el prelado adhirió a lo expresado hace poco más de una semana por la Conferencia Episcopal Uruguaya en un documento titulado Afrontar con amor el final de la vida, en el que destacaron la dignidad de la persona y su valor absoluto, único e insustituible.
Y hasta aquí las noticias, usted ha quedado muy bien informado. ¿Quiere conocer al sucesor de Francisco? Sí. Acompáñeme, yo lo llevo. Vámonos el 21 de mayo. Ah, sí. Tengo yo preparada ya una peregrinación. Vamos a Roma, a Florencia, Asís, Venecia, otros lugares de Italia, y luego una semana a Tierra Santa. Y pues mira, vamos a tener la oportunidad de conocer, no, ¿cuál despedirse? De conocer al nuevo Papa. Pues yo estoy calculando que alrededor del 10 de mayo conoceremos al nuevo Papa, ¿no? Y si salimos en esta peregrinación el 21 de mayo, pues conoceremos al nuevo. Así que si quiere ir conmigo, vámonos, mire, una semana en Roma e Italia y luego una semana en Tierra Santa y terminamos en Atenas, Grecia. Así que acompáñeme. ¿Quiere saber cómo? Anote estos teléfonos, ahí le dan toda la información. 55 5207 9511 o con terminación 12. Una vez más, 55 5207 9511 y 55 5207 9512. Y va con nosotros como capellán de la peregrinación el padre Vicente Peñalosa, tan querido por todos nosotros. Así que si quiere, vámonos. Por ahora es todo. Esperamos pues próximamente la convocatoria al cónclave, toda la información la próxima semana en la que estaremos nuevamente con usted. Agradecemos mucho el favor de su atención. Le hemos atendido, le hemos servido en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa Farril y Roberto Farril. Y ahora, Marisa, pues no nos dejarás con la bendición apostólica porque estamos en una situación de sede vacante. Encomendamos a nuestro Señor Jesucristo la Iglesia en estos momentos. Pedimos que conduzca el próximo cónclave de elección. Muchas gracias, Marisa. Y le tendremos toda la información por en supuesto. Internet, televisión y radio. Muchas gracias. Dios le guarde. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.